Vamos a esperar a ver que se cargue. Bueno, primero agradecer a la Sociedad Dominicana de Nefrología y a su presidente Guillermo Álvarez por la invitación. Estoy un poco resfriado. Agradecer al grupo español por haberme invitado y ser parte de los exponentes. Y bueno, agradecerle a todos ustedes por venir a escucharnos. A ver cómo es. Bueno, me toca hablar de donantes con criterios expandidos y donantes en asistolia. Bueno, a ver. Bueno. Como sabemos, la mejor terapia de sustitución renal es el trasplante. Como vemos en esta gráfica, en donde aquí está la mortalidad en porcentaje y aquí están diferentes grupos de edades, entre 15 44, 45 64, 65 74 y más de 75, vemos las diferentes técnicas de sustitución renal, la hemodiálisis en verde, la diálisis peritoneal en azul y en gris el trasplante. Vemos que en todas las franjas de edades el trasplante tiene una menor mortalidad que las diferentes técnicas de sustitución. Un ejemplo sería, pues si te trasplantara a un paciente mayor de 75 años, tuviera 3 veces menor probabilidad de mortalidad en comparación con las otras técnicas. Dado que el trasplante renal, pues como he mencionado, es la mejor terapia de sustitución, dado que disminuye la mortalidad, disminuye la morbilidad, mejor calidad de vida, es más barato, como decía el doctor Morales Villini, para la sanidad pública, pues España, fíjense, la actividad de trasplante renal cadáver por millón de habitantes, en España versus otros países, es el país que mayor trasplanta por millón de habitantes, 46.4 en comparación de los diferentes países. Aquí podemos ver también la actividad de cada año que se realiza en España, todo propulsado a partir del 91 por la ONT. Vemos que cada año se trasplanta más pacientes. Pero, aunque se trasplante cada vez más pacientes, surge el problema que cada vez tenemos más pacientes en lista de espera. Y para colmo, como estamos mencionando, esta es la prevalencia de pacientes en hemodiálisis. Tenemos cada vez pacientes más en lista de espera y cada vez más añosos con la morbilidad que esto representa. Entonces, claramente, hay una demanda, dado el incremento de insuficiencia renal y los buenos resultados en trasplante, y el número de órganos claramente escasea, necesitaríamos tener, perdón, es que esto, ahí. Entonces tendríamos que, cómo tratar de que ese pool de donantes ampliarlo. Entonces podemos ver que bueno, se han ampliado los criterios. Hablaremos aquí de los donantes en asistolia, los donantes con criterios expandidos, y bueno, ahora mismo también se trasplantan donantes virus C, virus B y los donantes de vivo. Obviamente existe un criterio de exclusión para la donación. Estos son, yo los resumiría en 3. De causas infecciosas, causas tumorales metastatizantes, y obviamente no se puede trasplantar un paciente con insuficiencia renal, con un daño crónico establecido, un daño estructural. Entonces empezamos a hablar de los donantes con criterio expandido. Pues nace de la necesidad de limitar aquellos riñones con un mayor riesgo de fracaso a corto, mediano y largo plazo. No solo por la edad del donante, sino también por otros factores del donante que hayan mermado su masa renal. Entonces se define, esto fue por un estudio que ahora lo voy a comentar, como aquellos donantes cuyos riñones tenían un riesgo relativo de fallo 1.7 veces el riesgo de un grupo control de donantes ideales, que estos eran de entre 10 y 39 y que no habían fallecido de un ACPA, ni tenían hipertensión, ni tenían una creatinina mayor a 1.5. Esto, entonces, por definición, los donantes de criterio expandido son todos pacientes mayores de 60 años, donantes de criterio expandido. Ahora, si tiene 50 de 50 a 59 y tiene 2 de estas morbilidades, pues es un paciente con criterio expandido. Por eso, pues, uno entre 50 y 59 que tenga un ACVIA, hipertensión y creatinina más 1.5, pues donante de criterio expandido. Todo esto surge de este estudio, CETCA, del registro 1 de Estados Unidos, fíjense, una N de más de 60.000 pacientes. ¿Qué es lo que se vio? Que en 10 años, estos pacientes con estos criterios que he mencionado, pues tenían una
supervivencia del injerto mucho inferior, muy inferior a la de donante de vivo y al donante con criterio estándar. Entonces, actualmente, los riñones de donante de avanzada no existe límite de edad para la donación, ahora lo comentaremos. La edad del donante es un factor de riesgo para la pérdida del injerto. Los resultados actualmente son dispares, publicados por distintos grupos, también lo vamos a comentar, y la mayoría coinciden que la supervivencia a medio y largo plazo es inferior a la descrita con donantes más jóvenes. Pues fíjense, esto es un poco lo que hay publicado, son diferentes grupos, Minnesota, Wisconsin. Comentar el de España, por ejemplo, aquí los donantes, los criterios mayores de 55 años, era un N250, y fíjense, a 5 años esta es la supervivencia del injerto, un 65%, y la supervivencia del paciente un 90%. Y fíjense, por ejemplo, Pensilvania, que a los 2 años solamente tenían el 40%. O sea que ahora comentaremos un poco por qué se puede dar ese caso. Y esto también, el Grupo Forum, es un grupo formado por 14 centros españoles, en la cual... ¿Qué pasó? Perdón, sí. Entonces, el Grupo Forum, pues como estaba diciendo, es un grupo formado por 14 centros españoles trasplantadores, en la cual ellos, fíjense la N, juntaron 2.587 pacientes, y entonces compararon los pacientes trasplantados al primer año y a los 5 años post trasplante recibiendo un injerto. Entonces lo clasificaron en menores de 60 años y mayores de 60 años, y esto eran pues 659 y 195 los menores de 60 años. Y entonces estas eran las características, pues las causas de la insuficiencia renal, el tipo de técnica de sustitución, y aquí se subclasificaron en donante mayor, receptor mayor, donante mayor, receptor joven, donante joven, receptor mayor, y donante joven, receptor joven. ¿Y qué se pudo ver? Pues la supervivencia del injerto a 5 años, fíjense, en los pacientes obviamente receptor joven, donante joven, era superior, y en los donante mayor, receptor mayor, la supervivencia, no con la muerte no censurada, no había una diferencia, pero si censurábamos la muerte, mejoraba. Ahora explicaremos un poco por qué se da estos resultados. Y la causa, fíjense, causa de pérdida del injerto en los 5 primeros años. No función primaria, problemas vasculares, pero ¿qué resulta? Que los pacientes, aunque sean menores de 60 años o mayores de 60 años, los pacientes se mueren con el injerto funcionando. Esto es la supervivencia del paciente a 5 años, 94 y 76. O sea, 94 donante joven mayor joven y 76 donante mayor receptor mayor. La causa de muerte en el primer año, fíjense, los pacientes menores de 60 años, el 40% eran por eventos cardiovasculares. Y aquí, en los mayores de 60, aparecen los eventos cardiovasculares también como primero y los infecciosos primero y después cardiovasculares. Pero ¿qué pasó a los 5 años? Que claramente los pacientes fallecen por causas cardiovasculares. Por eso nuestros pacientes trasplantados debemos insistir pues, en controlar todos los factores de riesgo, tener una hipertensión muy bien controlada, el azúcar, el colesterol, suspender el hábito del tabaco, una vida no sedentaria, disminuir de peso, etcétera, lo de siempre. Entonces hablaré un poco del trasplante doble renal. Remucci, este señor en 1999 hizo un estudio en el cual paciente mayor de 60 años le ponía un doble trasplante, ahora vamos a ver con qué criterios, y lo comparaba con donantes ideales. Entonces Remucci hizo estos criterios, él hacía una biopsia y le daba un puntaje, un score de 0 a 3 del glomérulo, los túbulos, los vasos y el intersticio. Entonces, si ese score superaba los 3 o llegaba hasta 3, ponía un solo riñón. Si llegaba hasta 6, de 3 a 6, ponía 2, y si pasaba de 6, pues desechaban el riñón. ¿Qué resultado tuvo él con esto? Pues unos resultados que eran comparados con los receptores, con los donantes estándar.
Lo que sucede que, por lo menos en nuestro hospital siempre lo mencionamos, con estos criterios se desechan muchos órganos. Por eso, el 12 de octubre siempre ha estado un paso adelante, siempre digo yo. Y ya fíjese, esto está publicado casi al mismo tiempo que Remuchi. Los criterios que se tomaban el 12 de octubre en esa época, ahora comentaremos que va a cambiar un poco, pues nosotros allí, todos los pacientes mayores de 75 iban doble. Entre 60 y 75, y que hacíamos una biopsia y tenían más del 15% de glomerulosclerosis, lo poníamos doble. Ahora, trasplante único, si tenía entre 60 y 74, le hacíamos una biopsia, y si tenía menos solamente del 15% de glomerulosclerosis, pues lo poníamos único. Obviamente el riñón tenía que estar macroscópicamente normal, con una creatinina sérica normal, y si los riñones tenían una glomerulosclerosis mayor del 50%, lo desechábamos. ¿Cuáles fueron los resultados? Fíjense, el grupo 1, que es el rojo, son los pacientes mayores de 75 y entre los 60 y 74, con un porcentaje mayor de 15%, o sea, los dobles. Fíjense la supervivencia del receptor y supervivencia del injerto a 5 años. O sea que con estos criterios teníamos muy buenos resultados. Y quizás con los criterios de Remuchi, viendo los 4 compartimentos, quizás hubiéramos desechado mucho. Siempre se dice que en nuestro hospital pues trasplantamos casi de todo, pero en verdad lo usamos un poco con lógica. Esto también, bueno, esto era un poco para comentar lo mismo. Estos son diferentes grupos y diferentes criterios de cómo ellos eligen un trasplante doble, y un poco pues, para que vean. Entonces, la cobertura inmunológica adecuada, la inmunosupresión de estos pacientes debería tener una baja nefrotoxicidad, reducir el riesgo de necrosis tubular aguda, reducir la duración de la necrosis tubular aguda, mejorar la función renal, un adecuado perfil de riesgo cardiovascular, porque generalmente eso van a ser pacientes, pues eso, añosos, con muchos factores de riesgo cardiovascular, riesgo reducido en infecciones, neoplasia y otro tipo de complicaciones, y baja toxicidad ósea. Bueno, esto es una gráfica, siempre me gusta ponerla, porque vemos los diferentes tipos de inmunosupresores y su perfil cardiovascular. Entonces, puntos a considerar en estos tipos de pacientes, pues lo que está claro y está publicado es que si uno pone anticuerpos antirreceptores de interleuquina 2, el basilizumab, micofenolato, es posible disminuir y evitar la ciclosporina o los anticalcineurínicos. Nosotros por protocolo en nuestro hospital a estos pacientes mayores usamos cuádruple terapia, le ponemos anticuerpos anti-interleuquina 2 y le damos la mitad de dosis del anticalcineurínico. La combinación de los anticuerpos antirreceptor de interleuquina 2 más micofenolato, rapa y esteroides pueden ser útiles, pero no de inicio. Suspender los esteroides a corto y mediano plazo. Y bueno, el Belataset, que también, como habíamos mostrado, tiene un bajo perfil desde el punto de vista del riesgo cardiovascular, de efectos en cuanto a la diabetes, la hipertensión. Y bueno, habrá que ver lo que dice el Belataset. Por eso lo pongo ahí entre... Y esta es una gráfica un poco pesada, porque es que salió ahora un poco pesada. Simplemente estos son la inmunosupresión en los donantes añosos. Estos son todos los grupos que hay. Y era simplemente, fíjense, es que no se ve muy mal porque era muy grande. Pero bueno, el asunto es que, fíjense, aquí es los que no tienen, esto es con anticalcineurínico. Los que no tienen anticalcineurínico, fíjense como esto. Este es rechazo agudo, 53%. De aguda, el 2008 es lo que publicó INPI. O sea que siempre, aunque tratamos de evitar los anticalcineurínicos, fíjense, aquí hay otro, donde está 43% de rechazo, y obviamente por aquí hay uno, el que usamos nosotros, con una tasa de necrosis tubular alta, por una supervivencia del paciente al año, y del trasplante, con excelentes resultados. Pero bueno, esto es comentar simplemente que cada uno, dependiendo de su experiencia y lo que haya publicado, pues utilizaría la inmunosupresión más adecuada para estos tipos de pacientes. Vuelvo y repito, lo que nosotros hacemos allí es la cuádruple terapia, que nos da muy buenos resultados. Entonces, después de todo esto, yo creo que el concepto sería un donante con criterio expandido,
pues nosotros la realizaríamos, veríamos qué tal está la creatinina, si es normal, haríamos la extracción renal, después miraríamos el riñón macroscópicamente, si es anormal pues lo desecharíamos, si es normal se le haría una biopsia y dependiendo del score, nosotros usamos la glomerulosclerosis simplemente, vuelvo a repito, no usamos los criterios de Remucci, pues le haríamos trasplante único, trasplante doble o desecharíamos el riñón. Eso sería más o menos la lógica a utilizar. Ahora me toca hablar del donante en asistolia o a corazón parado. Pues empezaré diciendo que la capacidad de recuperación del riñón tras un episodio de hipotensión prolongada y una severa isquemia es tan grande que ha sido posible extraer e implementar con éxito este tipo de donantes. Entonces, en Europa, la incidencia de parada cardíaca extrahospitalaria es de 86.4 por 1000 personas año. En España, y sobre todo en Madrid, el sistema de salud está tan robusto que en menos de 15 minutos llega una UBI móvil y puede dar, resucitación cardiopulmonar avanzada en menos de 15 minutos. Y si ese paciente que se ha parado y se le hace reanimación, pues no sale, pues entonces ahí surge la posibilidad de la donación. La clasificación de la asistolia o de los pacientes fue una clasificación que se hizo ahí por el 2002, 2003, pero que se modificó ahora en Madrid por el esquema de trasplante que se hace en España. Entonces la clasificación sería 1, muerte a la llegada, en urgencias; 2, A, parada, en la calle o en domicilio, esto sería en la calle, estas serían no controladas; 2B, esta fue la que se subclasificó, que llega al hospital, está en el hospital y se para, no controlada, y estas son las controladas, esperando la parada cardíaca, el paciente que está mal y se le quitan todas las maniobras y el paciente pues se para. Y esto es cuando estamos haciendo el diagnóstico de muerte encefálica, el paciente pues se para, hace una parada. Entonces, ¿por qué se hizo esta clasificación? Pues por el riesgo de isquemia crítica. Como sabemos, estos pacientes tienen una mayor no función primaria. Entonces, las intrahospitalarias tiene menor riesgo, es una parada controlada y la distancia es 0, mientras que la extrahospitalaria tiene mayor riesgo y la parada no controlada y hay a veces larga distancia. Esto es para mostrar un poco, los donantes en asistolia representan el 10% en España de los donantes, esto por millón de habitantes, 3.4, y solo en Madrid representa el 40%. Esto es de la Comunidad de Madrid, fíjense, en toda España, y solo en Madrid, con el clínico y el 12 de octubre, 96 trasplantes Entonces, el objetivo principal de este programa es la utilización de órganos y tejidos del trasplante de aquellas personas que fallecen por parada cardíaca irreversible y cumplen los requisitos generales de los donantes. Por tanto, definimos donante en asistolia como aquellos donantes en los que la muerte se diagnostica por parada cardíaca irreversible. Barrera de donación en asistolia, pues la logística es reacción inmediata de múltiples equipos altamente especializados, distancia larga a los centros de donación en asistolia y la isquemia crítica de los órganos con mayor peligro de no función primaria y retraso en la función del injerto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo voy a explicar para que se entienda. Está el paciente o el señor, se para en la calle, hace una parada, se supone que alguien lo ha visto y se supone que de 3 a 5 minutos se le haga RCP básica. Después llega, se supone que, como decía allí puede llegar una UBI en cualquier lugar de Madrid, se supone que tiene que llegar antes de 15 minutos. Antes de 15 minutos tiene que estar recibiendo RCP avanzada, que es con intubación y con drogas, monitorizado. Después de 30 minutos, que se le ha hecho la reanimación avanzada, se ve que el paciente pues no recupera pulso. Entonces, en ese momento, ellos ya están entrenados, avisan al centro trasplantador: óyeme, que tenemos aquí un posible donante, que eso siempre estamos en la guardia, y entonces pues lo aceptamos o no lo aceptamos. Ahora vamos a ver que no todo el mundo tampoco puede ser donante en asistolia, pero eso es más o menos la idea. Ahora, intrahospitalario, el paciente pues se decide que se traslada al hospital.
existe la legislación española, anexo 1 del Real Decreto, que dice que cuando el paciente llega, se le quita todas las maniobras de RCP, se desconecta, o sea, se paran toda la maniobra y se espera 5 minutos y se hace un electro. Y si el electro es plano, pues un intensivista y otro médico tienen que certificar la muerte y ya se procede. En ese momento ya que el paciente está certificado, se lleva a una bomba extracorpórea en la cual se ponen 2 catéteres y un balón por encima de las renales, y se hace un circuito extracorpóreo. Claro, entonces después viene la parte intrahospitalaria, en la cual el coordinador de trasplante pues hablará con los pacientes para que donen, o con los familiares, y ya pues se procederá a la donación o no. Esto, aparte de todo, esto está resumido. Todo esto va con tiempo. Del momento de la parada al momento en que se debe conectar en bomba, no puede pasar más de 2 horas. Y en el momento que se conecta en la bomba, ya es el momento, fíjense, esto es el proceso, todo lo que pasa, los recursos humanos, esto es la UBI móvil, fíjense, participan intensivistas, cirujanos, perfusionistas, equipo de enfermería, UBI, cirugía, microbiólogos, porque se le hacen todas las pruebas. Y cuando se conecta tenemos 4 horas, que es el tiempo que tenemos para hablar con los pacientes, con los familiares para la donación. Entonces, como comentaba, no todos los pacientes pueden ser donantes en asistolia, estos son los criterios que hay, de 18 a 55, en nuestro hospital ya se ha alargado, pero bueno, lo que está escrito en la literatura. De 18 a 55 hay que conocer la hora de la parada, el intervalo de tiempo hasta el inicio de maniobra de resucitación tiene que ser menos de 15 minutos, o sea que cualquiera de estos parámetros, si se rompe o si no, pues se para la parada o se para la donación. Causa de muerte conocido, fácilmente diagnosticable, no sospecha de lesión sangrante en tórax y abdomen y no sospecha por aspecto externo de factor de riesgo de archilluvio. Entonces, voy a contar un poco la experiencia del 12 de octubre, esto me lo prestó una compañera, María, y entonces, pues fíjense, en el hospital han habido 351 potenciales donantes, de los cuales 181 se han llevado al hospital. Fíjense, 49 por helicóptero, porque tiene que llegar antes de las 2 horas, y 132 por ambulancia, que encima cuando viene uno hay un franqueador que lo sigue para que llegue, porque si no llega antes de las 2 horas, pues se cae el donante. Estos son los objetivos, ¿no? Los 120 minutos, estos fueron los resultados de los pacientes que llegaron. De esos 181, 152 se pudo conectar a la máquina extracorpórea, 16 por negativa familiar y otros por otras causas, por eso quedan 152. Y al final, pues, los donantes reales son 127, o sea, 254 riñones, de los cuales se trasplantaron 67.3 y los otros 83, 32% se perdieron por lesiones, isquemia, reperfusión, etc. De estos 171 trasplantes, fíjense que esto es muy interesante y muy importante, la edad del donante son donantes jóvenes, porque tiene que ser menor de 55 años. Los de criterio expandido son para los mayores, pero esto, ejemplo, para los pacientes que están en diálisis que son jóvenes, 42 más o menos 11. También generalmente los que se mueren son varones, 88%, ese del peso, la creatinina, y de los receptores, pues eso mismo, se trasplantan los jóvenes, varones, primer trasplante y 94%, hiperinmunizado 1. Tiempo de isquemia fría, pues eso, aproximadamente 720 minutos. La inmunosupresión que utilizamos con este tipo de pacientes es secuencial. Ponemos esteroide, timo, ácido micofenólico y al quinto día, más o menos, quinto día, se pone el tacrolimus. Y estos son los resultados, unos resultados bastante buenos. Solamente no función primaria el 10%, tuvimos un retraso en la dolisquemia de estos tipos de donantes de 86.7%, y estos son los resultados con una supervivencia a estos meses, fíjense, excelente, y una supervivencia del injerto con una creatinina, fíjense qué creatinina, de 1.3 la media.
Esta es para contar que nosotros allí empezamos en el 2006, empezamos con 10, 18, 23 y en el 2012 53 donantes en comparación de la muerte encefálica. Esto es para mostrar otra vez, esto es un poco lo mismo. Esto, fíjense, todos los grupos tienen una alta no función primaria, los pacientes en asistolia. Estos son más controlados, porque es que las cosas, excepto el Juan Canalejo, que es español, pero fíjense, generalmente todos los trasplantes en asistolia son los controlados, excepto el modelo español, que es un poco revolucionario en este sentido. Y con la tasa, pues fíjense, siempre un poco la no función primaria y el retraso en la función de injerto, obviamente por esa isquemia tan potente, pues bastante mayor. Esto es un poco ya los resultados, comparando la asistolia con muerte encefálica en menores y mayores, que lo que quiere decir que tiene una función renal muy buena, función renal inicial retrasada, pero una buena función a mediano y largo plazo, y esta es la comparación de la creatinina, que se puede equivaler a la muerte encefálica en donante ideal, como la asistolia también pues, se consigue muy buenos resultados. Y esto también un poco lo mismo, la supervivencia, esto del clínico de Madrid, para demostrar la supervivencia, que también es muy buena en asistolia en comparación de los donantes menores y mayores de 60 años. Y yo creo que cuando te llamen para una donación, no siempre, aunque te sea muy añoso, no siempre desecharlo en primer pensamiento, por decirlo así. Siempre yo creo que, como mostraba la gráfica, ver la creatinina, aunque el señor tenga 80 años, verlo macroscópicamente, hacer una biopsia, ver qué porcentaje de glomerulosclerosis, y si está bien, pues yo creo que se podría trasplantar. Y sobre todo, lo más importante es elegir bien el receptor, que es sobre todo eso, ese es el éxito de por lo menos los donantes con criterio expandido. Muchas gracias.